Bienvenidos nuevamente al escritorio de Toto. Es una bendición compartir con ustedes y conocer a nuestros entrevistados desde otra faceta, la faceta normal del ser humano. Y hoy estoy con una autoridad, el viceministro de Gobierno, Wilson Santamaría, al cual le doy la bienvenida al programa. Viceministro Wilson, un abrazo grande. Gracias por aceptar la invitación. Un abrazo, el gusto es mío, Pastor. Aprovecho de agradecer primero por otro día de vida, de compartir la magia de respirar y compartir con nuestras familias, con los ciudadanos. Es una tarea complicada, un reto difícil. Verdaderamente no hubiera imaginado estar en estas condiciones y en esta situación, pero cuando uno es temeroso de Dios, comprende también que uno es instrumento de su fe y que por lo tanto siempre hay un propósito y pretende contribuir a ese propósito, que creo que en esta situación es salvar vidas. A su disposición y un gusto poder compartir con la gente que nos ve. Gracias, gracias. Como es más íntimo el programa, así que me voy a permitir no viceministriarte mucho, sino hablar con Wilson, con la persona, con la autoridad, obviamente, que está enfrentando retos. Dime, desde el primer día que tuviste, junto con todo el equipo, obviamente, del Ejecutivo, a mirar lo que es la pandemia, hasta el día de hoy, ¿cuál es tu balance? ¿Cómo ha sido el progreso, su experiencia? Porque nadie estaba preparado para eso en el mundo. Sí, es una situación sui generis, la que vive el mundo en general, producto de una pandemia de la que algún momento tendremos información, espero más fidedigna sobre su origen, ¿no? Se ha pretendido atribuir desde un par de animalitos hasta temas de laboratorio que seguramente no es el propósito por el que Dios nos ha puesto en el mundo, pero creo que también genera una buena reflexión sobre el desempeño que cumplimos los seres humanos en el planeta, la falta de cuidado que tenemos sobre él, y las acciones que desarrollamos respecto al uso de la ciencia y el avance de la misma. Cuando empezó la pandemia, lo hizo con mucha fuerza. Si bien empezó en el Asia, creo que lo que ha preocupado al mundo en general es Europa. Ya en febrero, cuando vimos la situación de Francia, España, Italia, venga América en todo caso, seguramente la situación se ha puesto más compleja, ¿no? Y ahí es bueno hacer un par de precisiones. Eh, sin la politiquería a la que estamos acostumbrados, pero sin echarle la culpa a nadie, la gente sacará su propia conclusión, pero está claro que el país no ha avanzado de forma sustancial en temas de infraestructura hospitalaria. No hemos ocupado el tiempo necesario en formar, premiar, ocupar a nuestras generaciones que están en las universidades, en todas las áreas, pero especialmente en el tema de la salud. Si esas condiciones hubieran sido reflexionadas de mejor forma, seguramente tendríamos mejores condiciones hospitalarias, mejores hospitales, mejor equipados, no pensando en la pandemia, sino pensando también en otros problemas que enfrenta la humanidad en general para desarrollar soluciones, que debería ser el propósito principal. Esta falta de infraestructura, obviamente hoy nos genera complicaciones, va a complicarse más la situación como en el resto del mundo, y tenemos que prepararnos para eso. Aquí también, con tristeza, tengo que decirte que la falta de corresponsabilidad de la ciudadanía, la falta de madurez, la falta de acciones concretas respecto a la protección que tenemos que tener sobre nuestra vida, la de nuestros seres queridos, tiene que obligarnos a usar estas medidas básicas de protección como son el barbijo, la distancia física, el aseo permanente, que son tareas tan básicas. Salir solo para lo necesario evitan un contagio masivo y una propagación que luego se torne incontrolable. Cuando uno mira a los vecinos, mira la situación compleja, ¿no? Mira al Brasil, que igual que en Bolivia tiene a su presidente como nuestra presidenta contagiados, el Perú, que ha llegado a lugares de desenlace realmente incontrolables, Ecuador con Guayaquil, Chile. Chile es bastante paradójico porque habían manejado muy bien la situación, fueron a una cuarentena dinámica, tuvieron que retornar a una estricta, producto del avance y la propagación. Grandes países, grandes potencias han tenido saturados sus sistemas de salud y obviamente no esperemos la solución con una varita en el país. Creo que va a depender mucho del comportamiento. Desde el lado humano, tengo que decirle, Pastor, que creo que esta situación ha permitido
exponer las mejores cosas y las peores cosas de los seres humanos, ¿no? O sea, mira, yo veo con tristeza, sin mencionar ubicaciones específicas, que en algunos condominios en el occidente se ha obligado a médicos que están salvando la vida de las personas, se les ha impedido entrar a sus hogares con una total falta de humanidad, con una total falta de solidaridad. Y en otros lugares la gente les ha reconocido ese apoyo, les ayuda con alimentos, sabe que tienen familias, hijos, y obviamente los ha colaborado, pero se ha mostrado mucho la solidaridad de diversos sectores de forma colectiva, al igual que de forma individual, apoyando a quienes menos tienen. Esta es una situación que de una o de otra manera va a afectar a todos, empresarios, banqueros, ciudadanos de a pie, actividades comerciales, económicas, académicas, religiosas. Todos estamos siendo afectados y todos vamos a perder de alguna forma. Y creo que ha mostrado también el buen espíritu generoso de muchas personas que de forma silenciosa han estado apoyando a su semejante, a su prójimo, para que no le falte un pan, para que tenga que comer, para ver si le falta algo que vestir. Los polos opuestos de un mundo que ha cambiado, que ha perdido muchos valores. No necesitamos, el mundo no necesita solamente lavarse las manos para enfrentar la pandemia. Creo que necesitamos lavarnos un poco la conciencia para actuar de forma humana con los semejantes, para ayudarnos como corresponde. Qué importante tu análisis, te agradezco muchísimo, ese es el punto que quería tocar, porque a veces hay factores externos que distorsionan el enfrentarse, y tú como autoridad hoy día, al margen de todo lo que pueda tener uno de posición política, está la posición humana. Yo conozco mucho a través del intercambio que hemos tenido de contactos nada más desde hace mucho tiempo atrás, en temas de este tipo de valores, de principios. Lo que quisiera este día es ver cómo ves a tus colegas, a tus autoridades, unos se enferman, otros no. ¿Están trabajando en equipo a nivel nacional o es solamente a nivel del Ejecutivo? ¿Cómo está el contacto con los departamentos, con las alcaldías? Porque es un tema muy, muy fuerte, muy grande, que es difícil ponernos de acuerdo ahora entre todos, ¿verdad? Sí, es una situación complicada. El país está en una situación complicada, ¿no? Luego de que asumiera el mando de forma constitucional la presidenta Áñez, las tareas son muy claras. Garantizar una transición democrática, pacífica, sin ningún tipo de fraude, garantizar estabilidad económica para el país, y obviamente luchar contra la corrupción. Nadie esperaba, después de noviembre, que tengamos que enfrentar una situación tan complicada, por ejemplo, como la de Tiquipaya, ¿no? Un desastre natural que tenga que mover a la mitad del Estado para apoyar humanitariamente producto de un efecto de la naturaleza. Antes de eso habíamos tenido que sofocar la Chiquitanía, trasladar otro contingente para proteger la naturaleza ante la falta de conciencia de ciudadanos. Ahí prefiero quedarme para no hacer crítica a algunos sectores irresponsables. Inmediatamente viene una pandemia, o sea, nadie tenía previsto enfrentar una situación como esta, que en términos espirituales habrá que reflexionar qué significa también, ¿no? Yo soy una persona muy creyente, soy una persona temerosa de Dios, soy un convencido que no es una cosa casual. Los primeros días, los primeros 30, 40 en el mundo en general, creo que hay imágenes que vamos a tener que retrotraerlas, volverlas a mostrar en el mundo y en el país, ¿no? En el Urubó, invadidos por los animalitos, a quienes hemos obligado a retroceder producto del crecimiento poblacional, en Europa, en Australia, canguros en las áreas urbanas, en las plazas, en el África, en Europa, que muestran nuestra falta de conciencia, nuestra falta de protección, de cuidado del mundo, del espacio que Dios nos ha concedido para vivir, que no lo hemos cuidado de forma adecuada. Creo que es una reflexión que no tiene que pasar por alto respecto al cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, de los otros seres que están en el mundo para convivir y compartir con ellos este espacio terrenal que es temporal y en el cual tenemos un propósito. Primera cosa. Segunda, en términos políticos, obviamente no ha sido fácil generar niveles de coordinación con algunas autoridades que mantienen todavía un chip más político,
cuando hoy debería ser nuestro lado humano el que debería primar para proteger la vida de la gente. Eso nos ocurre en Cochabamba, por ejemplo, unos audios ahí medio descabellados de autoridades que dicen desconocer la existencia del coronavirus. Otros casos más radicales todavía de algunas otras autoridades locales que se cierran porque no les gusta cómo piensas a un nivel de coordinación y el que paga las facturas es el ciudadano, ¿no? Que no sabe a quién acudir, que se ve en la desesperación de no encontrar un centro hospitalario, un médico, un medicamento, que es bien complicado. Pero por el otro lado, creo que también se han mostrado las virtudes, las potencialidades de otro segmento de la sociedad que es parte del Estado, los médicos, que están haciendo una labor impecable mayoritariamente, porque hay otros, pastor, también que han dejado de trabajar producto de la pandemia, que podrían estar apoyando en temas de triaje y de valoración, oftalmólogos, odontólogos, varias otras áreas de especialidad, pero que también tienen como formación la medicina básica. Y ahí es un tema de conciencia. Trabajadores en salud tenemos muchas pérdidas, muchas bajas, gente que ha muerto, que ha ofrendado su vida al servicio de los demás, policías en primera línea, garantizando el cumplimiento de las medidas, en brigadas y en cuadrillas con las Fuerzas Armadas, haciendo esta detección, este rastrillaje domiciliario, para ver la salud uno por uno de las personas y por lo tanto establecer líneas de acción. No es un trabajo sencillo, pero creo que producto de la contingencia hay autoridades a las que no les ha quedado otra que entablar niveles de coordinación para salvar la vida de la gente. No es fácil, es bien complicado, las necesidades son muchas, los requerimientos son muchísimos, las posibilidades y condiciones son siempre muy restringidas y obviamente eso no permite solucionar la problemática de forma integral, de extremo a extremo, ni cómo internar a todos al extremo de no encontrar o encontrarnos con bloqueos que impiden el ingreso a cementerios, por ejemplo. O sea, por lo menos permitamos que nuestros compatriotas tengan una cristiana sepultura, pero a ese extremo hemos llegado en algunos lugares donde todavía se mantienen estos sesgos, estos chips más políticos que evitan comprender que lo que enfrentamos es una situación de contingencia sanitaria y que necesita la ayuda de todos para resolverlo. Estimado Wilson, ya como autoridad, viendo qué áreas a 4 meses más o menos del 22 de marzo, donde arrancamos con todo este tema de cuarentena, ¿qué cosas has reflexionado que hay que mejorar ya como autoridades? Porque va de una vía a otra. Obviamente la gente que no es autoridad no conoce como tú al detalle lo que está pasando. Y entonces vienen las especulaciones, vienen los reclamos, etcétera, algunos de gente que realmente necesita comer, etcétera. ¿Cuál ha sido tu accionar de acercamiento? ¿Has tenido éxito? ¿Te has frustrado? ¿Está muy cerrado? ¿La política ha vencido a la solidaridad de uno y de otro lado? Porque siempre hay ida y vuelta, ¿verdad? ¿Cuál es tu análisis en esto que de manera tan interesante y tan clara estás explicando? ¿Cómo ha sido tu trabajo particular para acercarte a los que uno quizás no quisiera acercarse, pero tienes que acercar para construir algo para esta amada Bolivia en un evento tan dramático que estamos viviendo? Buena pregunta. Um, bueno, no es el servicio público, la administración pública en general, conlleva dedicación cuando las cosas se hacen con compromiso. Me ha tocado resolver paros de transportes, conversar con sectores empresariales a los que nunca en mi vida he visto, que son la potencia de este país, el sector agropecuario, ganadero, industrial de Santa Cruz. Me ha tocado descifrar conflictos de salubridad, hasta temas muy básicos como en La Paz, por ejemplo, de recomponer una relación controvertida entre el gobernador y nuestro ministro de Obras Públicas, eh, porque, bueno, la gente sabrá juzgar tus cualidades y tus defectos, pero yo me considero una persona de vocación dialogante. Siempre he creído que es la forma en la que tenemos que resolver nuestras controversias los seres humanos es conversando. Creo que para eso Dios nos ha dado una boca y dos orejas, para escuchar más y hablar lo necesario, y solamente lo necesario para contribuir a una solución. Y así he desarrollado habitualmente mis actos. Obviamente este es un ministerio temido, eh, porque en el curso de la historia, en el mundo en general,
los ministerios del Interior, los ministerios de gobierno, las instituciones encargadas de los organismos de represión del Estado, siempre han tenido esta mala característica de ser los represores, de ser los que generan persecución, pero yo creo que hemos implantado un modelo distinto en varias áreas de las que están a mi cargo. Creo que no se tiene una imagen adecuada del ministro de Gobierno. Yo conozco a Arturo muchos años, ¿no? Hoy he trabajado en la Asamblea, tengo el privilegio de haber sido diputado de este país e intentar haber apoyado desde el Congreso también muchas tareas. Lo conozco desde allí. Es una persona de muchos valores, es un hombre muy solidario, que obviamente producto de la vida, él te contará seguramente en algún programa que ha tenido, por la que ha tenido que luchar como varios para desarrollar sus propias actividades, tiene un carácter más firme y es una persona apegada a derecho y eso parece dar la sensación de alguien con mucha drasticidad, con quien no se puede conversar, pero creo que es todo lo contrario. A mí me han tocado labrar los caminos de esos diálogos en muchas ocasiones y claro, cuando uno se encuentra cara a cara, con dirigentes sociales, sindicales, eh, busca tocar su lado humano, reflexionarlos respecto a la obligación que tenemos de contribuir al mejor vivir de la ciudadanía y encuentra eco. A veces, tras de un micrófono, empiezan a decirte un montón de cosas eh, por varias razones, ¿no? Varios toman valor a la distancia o en grupo y te amenazan. He sido objeto de amenazas y de insultos de la más baja calaña que obviamente mis hijos me reclaman, porque quienes te conocen saben que no tienes absolutamente nada de lo que te acusan, desde narcotraficante, que me han dicho en la anterior asamblea, vende patria, que es es un epíteto muy famoso ahora. Yo no he vendido absolutamente nada, no he trabajado para el Estado en alguna otra ocasión, hasta temas familiares, ¿no? A ese nivel bajo llega la política, que obviamente genera sensibilidades familiares y afectivas. Te tomas una foto con alguien, haber estado con una foto con alguna otra ex autoridad, visitar algún lugar que luego de alguien tenga alguna controversia judicial o política, genera en el anonimato una serie de afectaciones que son complicadas, que uno debe de preparar a su familia para aquello que no es muy fácil. Yo tengo hijos menores, de quienes he recibido siempre su apoyo. Mi hijo mayor especialmente ha acompañado siempre esta mi tarea. Desde muy pequeño él ha estado en alguna campaña acompañándome. He recibido siempre el apoyo de mi familia, pero también he percibido un poco su preocupación. La lucha contra el narcotráfico no es una tarea sencilla. Uno es objeto de varias acciones e intentan buscar todo, ¿no es cierto? Vi un meme el otro día, por ejemplo, eh, respecto al colegio, ¿no? Decían que Arturo y yo no éramos bachilleres. No voy a mostrar mi título de bachiller, pero he ido hasta la universidad. Luego dijeron que no había ido a la universidad. Es decir, parece cómico luego cuando uno lo cuenta, pero cuando eso sale es realmente complicado. Soy una persona que ha apoyado mucho el arte, cree mucho en los temas culturales, el turismo como fuente de generación de recursos en los estados. He acompañado varias veces actividades y he sido objeto de otra crítica también, pero bueno, es parte del desempeño de la función pública en la que uno tiene que actuar con pies de plomo, con la mirada firme y la mano vigilante, dice la palabra, para seguir al servicio de la gente, no hacerse amedrentar, salvo que realmente tengas algo, sí deberías asustarte, pero bueno, como te decía al principio, uno tiene que entrar con convicción, convencido de lo que está haciendo, tener solamente temor de Dios para saber recibir la guía espiritual adecuada y tomar las decisiones correctas. Creo que tenemos una presidenta muy firme, muy valiente, muy cercana a la fe, muy cercana a Dios. Es una persona con quien en muchos años en los que estoy en política, en el servicio público, es una de las pocas personas en las que he encontrado a alguien con tanta fidelidad espiritual, alguien que transmite confianza y que refuerza nuestro compromiso de fe. Muy poco hemos hablado de esto, verdaderamente, pastor. Creo que la propia presidenta no ha comentado mucho, pero yo lo digo con total sinceridad, con mucha franqueza. Es una persona que lee mucho la palabra, que contagia espiritualmente, ganas de servir, ganas de seguir trabajando, de seguir apoyando a los que menos necesitan.
Seguramente la pandemia nos ha generado interrupción, muchas cosas que hubiéramos querido hacer, que son parte de la transición para apoyar al prójimo, pero bueno, estamos intentando en aquello que está a nuestro alcance seguir sirviendo. Gracias. Gracias, Wilson. Mira, tengo unos cortísimos minutos que quiero regalarte para algo. Una persona que habla de Dios y obviamente que con nosotros hemos hablado antes ya de todos los rollos políticos, siempre de estos temas. ¿Qué cosas te has desafiado que deberían cambiar? A nivel personal te hablo a ti porque es difícil hablar por otras autoridades, pero te has hecho, porque esa es una actitud de los hombres que creemos en Dios, de hacer una valoración, ¿verdad? Porque a veces unos, conozco, no está hablando en tu caso, que son bajados del cielo y no tienen ningún error, da ganas de besarles la mano, pero no es tan cierto. En el caso tuyo, en estos cortísimos minutos, te digo, tomo 2, 3, 4 máximo. ¿Qué piensas que deberías tú cambiar? Estoy hablando a nivel personal. Yo sé que no puedes hablar por los demás, pero ¿qué cosas no han hecho bien? ¿Qué cosas crees que tú debes haber hecho mejor? ¿Qué cosas podrías cambiar? ¿Qué cosas te has planteado? Dice, este es mi desafío en el lado humano, porque a veces el lado ya ejecutivo de cosas depende del dinero, de la provisión, de todo. ¿Qué análisis te haces? Si puedes ampliarlo al sector gobierno mejor, pero de ti, de Wilson Santamaría. ¿Qué me dices, por favor? Ah, Te estoy metiendo en bueno, creo que a problemas, ver, pero sí, um, bueno, uno siempre se pone propósitos en la vida, ¿no? De acuerdo a sus valores, de acuerdo a su formación. Para muchos es más importante labrar futuro y construir riqueza. Eh, Otros, de acuerdo al apoyo que tienen de los padres, siempre, si algo compartimos los seres humanos, es nuestro espíritu de superación, ¿no? Intentar ser algo en la vida, creo que es el deseo de todos para cumplir un propósito. En ese acápite yo me siento satisfecho, ¿no? He tenido el apoyo de mi madre en la medida en que ha podido, ha sido una empleada doméstica, que a pesar de las condiciones que tenía, ha intentado educarme como ha podido, me ha sacado bachiller, he podido ir a la universidad, he tenido que trabajar y bueno, como la mayoría, formarse, apoyarse, autoconstruirse. Estoy satisfecho de lo que he hecho formativamente, eh, y he establecido como propósito usar esa formación para servir a los demás. Eso he hecho muchos años, en silencio, porque eh, la solidaridad, el apoyo, no se presumen, ¿no? Yo en eso tengo otro así es. concepto de quienes publican absolutamente todo lo que hacen, pero bueno, quienes te rodean, a quienes ayudas, saben de lo que Así estoy es. hablando. En De ese acuerdo. entendido, cuando ingresé a la asamblea, establecí muy bien los roles que quería hacer, quería apoyar a sectores que son muy frágiles. Siempre he tenido tres preocupaciones. La primera, los niños. Los niños los veo como un sector vulnerable, abandonado, desprotegido, mal atendido, expuesto. Este caso que ha pasado antes de ayer realmente mueve el alma, sobre la falta de trabajo que se realizan desde algunas instancias. El tema de las violencias es un tema que azota, que preocupa. Las injusticias, ese es otro tema en el que me he dedicado muchísimo a trabajar, apoyando estas causas. Uno quisiera hacer mucho, pero cuando está en el lugar, otra cosa es con guitarra, comprende las limitaciones que se tienen, ¿no es cierto? Todavía Así hay es. dos, tres cosas que quiero hacer. Creo que nos falta humanizar a los servidores públicos. Tenemos familia, tenemos actividades personales, pero veo gente muy mecánica que llega 8 menos un minuto para estar 8 de la mañana en su escritorio y 3:59 está haciendo fila para irse, porque solo está por cumplir. Creo que nos falta un poco ahí mayor actitud humana. ¿Qué me falta hacer? Te confieso que siempre he tenido el propósito de trabajar por la ciudad. He trabajado en el municipio un tiempo con Juan, otro muy corto con Lucho, eh, y he conocido mucho más de la ciudad, conozco muy bien mi ciudad, tengo un desafío pendiente ahí, todavía quiero trabajar por la ciudad. Siempre he creído que son importantes los puentes y todo esto que hay que hacer, pero yo tengo otra mirada, mucho más de desarrollo humano. Creo que el próximo quinquenio debería ser el quinquenio del desarrollo humano en La Paz. En los próximos 5 años no debería haber una calle sin empedrar, un niño que vaya a la escuela sin que haya comido algo, no debería faltarle un centro de salud o atención hospitalaria a ninguno de los paseños y deberíamos promocionar mucho más los temas de cuidado del medio ambiente,
de protección del planeta en que vivimos. Esas cositas me faltan, me faltan. Mi padre decía que un ser humano, te lo ha debido decir también a ti tu papá, o tú se lo has dicho a tus hijos, que una persona para sentirse medianamente completa debería ser padre, debería escribir un libro y sembrar un árbol, como parte de esa filosofía que significa comprender, aprender y contribuir. He hecho dos de esas cosas. Lo del libro se me ha truncado por culpa de Rafael Quispe y los problemas que nos hemos metido en la Asamblea Legislativa, pero ahora que hay un poco más de tiempo espero terminarlo. Espero terminar dos de ellos para realizar parte de las cosas que son parte de mi vida. Tengo una cápita pendiente que es con mi familia. Le he robado mucho tiempo por dedicarme al servicio público. Dejado, esa es la verdad sobre un político que se dedica muchísimo a su función, abandona un poco su familia, tiene que jugar con los tiempos para ver su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, su desarrollo académico. Yo tengo a todos en etapa colegial y escolarizada, y obviamente viendo en mi vida la falta de apoyo respecto a ese componente, hago un mea culpa sobre eso para apoyar y compensar el tiempo. También soy una persona que cree en los tiempos de calidad, ¿no? No sirve mucho que estés en tu casa todo el día si verdaderamente no vas a ayudar, sino contribuye más que estés con tiempo de calidad y verdaderamente se sienta tu apoyo en esos temas. Soy un querendón de los animales. En mi casa tengo perritos, soy un defensor, soy un animalista de vocación, perros, gatos, patos, gallinas, pescados, conejos, han sido una herramienta, compañeros de vida que han facilitado la educación de mis hijos para enseñarles el valor de la responsabilidad respecto al aseo, respecto a la alimentación, al tiempo que uno debe dedicarle cuando uno quiere tener un otro compañero que no sea humano en casa. Pero bueno, hay mucho que hacer. No depende solamente de uno, pero cambiar el mundo depende de la actitud de una persona. Por ahí empieza. Y bueno, concluiremos este tiempo acompañando al gobierno con profunda convicción, con profunda gratitud más allá del resultado, eh, con la satisfacción de haber hecho lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Podría contarte muchas aristas institucionales, tenía temas pendientes con la policía, las Fuerzas Armadas, pero he hecho todo lo que está a mi alcance para apoyarlas, estoy satisfecho, y muchas otras cosas más, pero prefiero abocarme a esto que es más individual, que casi no lo hablo con nadie. Exactamente. De eso se trata. Este es el programa para hablar de tú a tú, como estamos haciendo. Te agradezco tu tiempo. Te deseo que Dios bendiga, te guíe, que todavía las cosas que se necesitan hacer, porque siempre se necesita hacer, nadie tiene la perfección, puedas lograrlo hacer, solucionar, extender tu mano, el apoyo. Hay tanta gente invisible que no tiene con quién, como diría el apóstol Chavo, ¿quién les podrá defender? No tienen quién. Así que yo te animo con todo mi corazón a que permanezca en esa línea, porque hablar en nombre de Dios es duro, tú sabes, no es sencillo, porque hay que, una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Y en el caso tuyo que estás expuesto, deseo al margen, ya te digo, de tipo de colores, porque la gente etiqueta lo que sea. Ya me imagino, de la entrevista, le van a etiquetar, uno entrevista a uno y la etiquetan y piensan que no, uno no puede hablar como estamos hablando, aunque tengamos ideas y perspectivas distintas en varios ángulos, pero la parte humana, la parte espiritual, la parte de valores y la parte de principios siempre une a todos, y eso es lo más grande de la vida. Te deseo lo mejor en todo lo que te resta de tu trabajo, que puedas ser un conciliador, un sanador de heridas, uno que pueda acercar a la gente, uno que pueda mirar a Bolivia más que mirar su propia particularidad, y juntos podamos mirar una Bolivia grande que todos queremos, con los énfasis distintos. Te agradezco tu tiempo, la gentileza que has tenido conmigo, y te bendigo muchísimo. Gracias, estimado Wilson, por todo lo que hemos podido compartir y tu tiempo que me has regalado desde un punto de la ciudad de Cochabamba, vale la pena aclarar. Sí, sí, estoy aprendiendo un poco de medicina, que no es mi área, observando un poco, acompañando este trabajo de rastrillaje, de detección de ciudadanos producto de la pandemia. Es una ciudad muy linda, las flores nos regalan la magia de compartir la naturaleza cada día. Pero bueno, es un gusto compartir contigo. Muchísimas gracias por tus palabras, las tengo como siempre en el corazón para seguir trabajando el tiempo que Dios disponga así en nuestro acompañamiento en este espacio. Muchísimas gracias y bendiciones, pastor.
Igualmente, gracias por el tiempo. Ha estado con nosotros Wilson Santamaría, así, en este enfoque que el que vale la pena ver, del ser humano, del hombre que tiene sus desafíos, sus creencias, sus metas, de eso se trata. Entre bolivianos podemos charlar. Sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Sencilla, como fue a la tierra tu venida, cómo fueron tus historias campesinas. Quiero darles la bienvenida al escritorio de Toto y tengo una grandísima satisfacción porque ahora vamos a compartir unos minutos con un hombre que es un maestro de las comunicaciones, que gracias a Dios continúa con nosotros enseñándonos, marcando líneas. Se trata de Cucho Vargas. Al decir ese nombre ya sabemos de qué nivel estamos hablando. Querido Cucho, qué alegría escucharte. Un abrazo, tú desde Santa Cruz, para toda Bolivia, por favor. Bueno, un abrazo muy grande, querido Toto. Es una satisfacción el escucharte, vuelvo a repetir. Y en todo caso, pues, decir que una vez más que estamos pues encerrados a través de la cuarentena en esta pandemia que no sé cuándo, cómo y en qué forma va a terminar. Pero la verdad es que estamos tensos y sin saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Frente a un enemigo invisible como es el coronavirus. Exactamente, es un tiempo muy duro. Pero quiero aprovechar justamente tu experiencia tan vasta. Eres un hombre top para mí en comunicaciones en Bolivia. ¿Qué opinas de las comunicaciones? ¿Nos puedes comentar un poco desde dónde arrancaste, que es una trayectoria larga, para llegar ahora? ¿Qué cambios ha habido en el corazón, en la mente, en los principios de comunicaciones desde que tú te has batido a través de periódico, a través de la televisión, a través de la radio? Querido Cucho, tu palabra de un maestro necesitamos escuchar ahora. Igual, Toto, yo tengo un recuerdo muy grato de el tiempo que hemos pasado juntos, especialmente a través del Sonido de la Vida, cuando impusimos hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, un noticiero que iba a las 6 de la mañana, había que levantarse prácticamente a las 4:30, bañarse, llegar al estudio, preparar los títulos del noticiero. En fin, trabajábamos prácticamente a leña, podríamos decir, sin las ventajas que representa el avance tecnológico que se ha producido en los últimos años. Pero logramos imponer y creo que la audiencia de entonces no ha sido superada bajo ningún punto de vista y tengo la enorme satisfacción de recordarte a ti, Toto, y también al pastor David, todo ese tiempo maravilloso de más de un año que pasamos. Así es, querido Cucho, no, eso es inolvidable, para nosotros es inolvidable. Pero coméntanos, tú conoces de comunicaciones más que nadie, ¿cómo percibes el trabajo ahora periodístico, comunicacional en nuestra nación? ¿Qué opinas desde los años que tú has arrancado tan joven, campo deportivo, campo de noticias, periódico, radio, televisión, un hombre completo? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu punto de vista de lo que estamos viviendo desde hace años hasta llegar al día de hoy? Bueno, yo en este momento no estoy ejerciendo ninguna actividad periodística, pero estoy dedicado a escribir, porque desde todo punto de vista mi inquietud se concentra totalmente en el 6º libro que voy a entregar, Dios mediante, supongo que unos 6 meses, con una novela que se llama Obsesión, donde obviamente vamos a reflejar gran parte de lo que está ocurriendo en el país, incluyendo los temas de corrupción que se producen todavía y de la lucha intestina que no termina de aparecer a pesar de lo que representa la pandemia. Con todo, yo espero que esta novela, que se va a llamar Obsesión, pueda terminar en unos 6 meses, repito, y hacer un lanzamiento. Sería el 6º
libro que entrego a la opinión pública boliviana. Qué interesante, qué bueno y te felicito. Eres un hombre que siempre está produciendo, incansable. Te felicito. ¿Nos puedes recordar los títulos de los otros 5 libros que han salido ya? Sí, pues sí. Tenemos, el primero fue cuando todavía ejercía las funciones de periodista deportivo, con la epopeya del Sudamericano de 1963. El segundo fue una rememoración de todo lo ocurrido en el siglo XIX, que tuvo una repercusión verdaderamente enorme. El tercero, la historia del Colegio Militar, que también me trajo gratos recuerdos. El cuarto tenía una función más bien, podríamos decir, didáctica para los jóvenes de esta generación y de la anterior generación, que, bueno, no era ávida y es ávida todavía para la lectura. El quinto fue una rememoración de por qué yo incursioné en el periodismo. Se llama Así viví, y en todo caso ahí reflejo la forma como llegué al periodismo habiendo terminado mi carrera de la Facultad de Derecho, habiendo sido cantante, habiendo sido futbolista de primera división y de selecciones de Sucre y también de La Paz, tanto universitarias como de clubes, como el Gran Ingavi, de grato recuerdo, me imagino, para todos los paseños, y el Gran Stormers, un famoso equipo chuquisaqueño. Tengo gratísimos momentos de todo lo vivido y la forma como llegué pues a la situación de encarar el periodismo, inicialmente deportivo, repito, para obtener el título sudamericano del 63 y recordar a figuras maravillosas como Wilfredo Camacho, Ramiro Blacut, Tutul Alcócer, Fortunato Castillo, Alberto Torres, Mac Ramírez, en fin, una maravilla de gente. Y bueno, con Lorenzo Carri decidimos fundar, después de ese sudamericano, el programa Enfoques en Radio. Primero en Radio Nueva América y después en Panamericana. De grato recuerdo, igualmente está a punto de cumplir un nuevo aniversario, entiendo yo. Sin embargo, nunca dejé de tener una especie de aprecio y de gratitud a toda mi actividad deportiva, que me permitió inclusive superar, cuando ya hacíamos enfoques, 4 o 5 acciones vandálicas que estuvieron a punto de hacernos perder la vida, tanto a mi familia como a quien les habla. Hasta que finalmente la última participación que tuve fue precisamente el año 1994, cuando Bolivia se clasificó para el Campeonato Mundial de Estados Unidos. Con Toto Arévalo estuvimos en Guayaquil, rememoré lo ocurrido en el 63, con grandes jugadores también, sobre todo como el gran Marco Antonio Echeverri, el Diablo, que le llamaban, Platini, y naturalmente este gran jugador que ha sido Milton Melgar, para mí seguramente el jugador más importante que ha dado la historia de Bolivia, porque jugó en Boca Juniors y en River Plate, a las órdenes de Menotti, campeón mundial de la Argentina. Y justamente el fútbol me gratificó cuando en una de esas acciones vandálicas alguien puso una
una especie de hoguera en mi escritorio, haciendo desaparecer con la fogata absolutamente todos mis documentos, medallas, grabaciones, etcétera, etcétera. Y el fútbol me dio la satisfacción de darme un espaldarazo ante la opinión pública del país, haciéndome el honor de participar y de dar el puntapié inicial nada menos que de un clásico que organizaron grandes dirigentes como Rafael Mendoza, Chichi Siles, Alberto Alem, en fin, José Luis Aranguren, y el puntapié inicial ante un estadio abarrotado en Miraflores, todavía con ese estadio de límites de espectadores, no pasaban de 15, 20 mil los que asistían al estadio Siles, y di el puntapié inicial. Esa fue, digamos, la forma como el fútbol ponía las cosas en su lugar, y a mí me recuerda y me toca el corazón hacer uso de este recuerdo que indudablemente supera inclusive toda la serie de cosas que hicimos tanto en radio como en televisión, recorriendo gran parte del mundo, entrevistando a gente de toda la haya, empezando por Harry Truman, el expresidente norteamericano que apretó el botón para lanzar la primera bomba atómica en Hiroshima, y yo le hice esa pregunta si no le temblaba el pulso cuando lo hizo. Él me miró y me dijo: boliviano, periodista boliviano, el haberlo hecho significó salvar la vida de millones de seres humanos que estaban perdiendo la vida con la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente ahí terminó todo. Esa fue, digamos, una situación que me conmovió. Repito, conociendo y entrevistando a grandes figuras de toda la haya, no solo artísticas, sino también literarias, deportivas, de toda la haya, repito, desde Fidel Castro, pasando por el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, el presidente de entonces en Cuba, Dorticós, y en fin, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, todas esas grandes figuras del mundo. ¿Cuáles personajes te han impactado más y por qué? Coméntanos, porque tú eres un álbum completo sobre entrevistas y comunicaciones. ¿Qué personajes, aparte de esto de Truman que nos has contado que es tan importante? Bueno, te repito, querido Toto, en este momento yo estoy enfrascado totalmente en escribir esta novela. Es la primera vez que incursiono en ese género, recordando además un párrafo fundamental de Mario Vargas Llosa comentando la obra de Gabriel García Márquez, que decía que la novela es el asesino simbólico de la realidad. En este caso, yo voy a subtitular en el libro Obsesión que escribir una novela no es convertirse en el asesino simbólico de la realidad, y cuento más bien la realidad, lo que está pasando plenamente en el país y en el mundo, porque cada vez son mayores las consecuencias de lo que está ocurriendo con esta pandemia que realmente nos tiene conmovidos. ¿Qué más nos puedes agregar de toda la experiencia, de todo lo que quisieras comentar a la sintonía boliviana, querido Cucho? Te escuchamos. Bueno, y también, Toto, aprovecho la oportunidad para recordar los gratísimos momentos que pasamos en la Eclesía, grandes situaciones. Tú sabes que yo era el máximo admirador del grupo coral de Eclesía, justamente
recordando no solamente a Silvita, sino a Mimi, su hermano, que me imagino que sigue en Japón, en fin. Manchi, Keno Cabrera. Claro, momentos que pasé realmente conmovedores y que me aproximó muchísimo más a Dios. Qué lindo. Inolvidables momentos, Cucho. Hasta has cantado ahí en la congregación, ¿verdad? He cantado, sí, sí. Tuve la satisfacción de cantar justamente con el grupo de Eclesia y hacer una pequeña introducción, digamos, de lo que todavía me quedaba como virtud mía, el tener buena voz y cantar. Recuerdo que tuve una buena repercusión entre los la concurrencia que sacudía totalmente lleno el local de Eclesia, de manera tal pues que estamos ligados permanentemente a ese tipo de recuerdos. Qué lindo, Cucho. Dime, por favor, ¿qué más nos puedes contar del tema de las comunicaciones? En tu tiempo tú has vivido con el matutino hoy increíbles instantes, has vivido, como me cuentas, con fogatas, lo has llamado tú, escritorio. ¿Cómo ha sido ese desafío? Porque antes hablar la verdad era un desafío muy fuerte que podía costar la vida, Cucho. Bueno, no creo que sea necesario hacerlo, porque más o menos ya he reseñado todo lo que significó la forma como me aproximé al periodismo. Pero en fin, creo que de todas maneras el estar en permanente actividad me permite seguir luciendo todavía en mis condiciones mentales, las físicas ya no tanto como entonces. Ya no me atrevería a jugar como lo hacía fútbol, apenas si puedo un puntapié, pero aquí estamos, Toto, ¿no? Luchando contra todo lo que representa el correr del tiempo, pero con una juventud mental sobre todo que me permite lucir una condición de ser humano que tiene 40 o 50 años a lo sumo. ¿Verdad? Y eso soy testigo, de eso te iba a comentar, estoy impresionado, los nombres, la memoria, la facilidad, qué impresionante. Has tenido una gimnasia comunicacional que te ha hecho fuerte hasta este tiempo, gracias a Dios. Así es. ¿Cómo está la actividad de ustedes, Toto? Todo lo hacen en forma virtual, ¿verdad? Porque ya no tienen la congregación. Sí, absolutamente. Tenemos todas las semanas reuniones de las células que se reúnen por varias plataformas. Tenemos las prédicas de los domingos, los miércoles. Todo es digital, absolutamente. Estamos trabajando en ese nivel. Gracias a Dios que la iglesia es uno, son personas que están en sus casas. Tenemos tiempos de oración, de madrugada. Es decir, estoy trabajando más que antes y estoy muy contento porque estoy más en contacto con todos los hombres y mujeres tan preciosos que nos bendicen siendo parte de Eclesia, querido Cucho. Cuánto me alegro, Toto. Dios está con ustedes y naturalmente eso permite esperar que la gente en este momento no solamente se reconcilie familiarmente en el encierro al que está sometido, sino que lo haga verdaderamente sintiendo lo que representa el poder verdaderamente maravilloso de lo que es la unidad familiar primero, con la entrega total del corazón y sentimientos, y no por la obligación a la que estamos sometidos con el encierro. Creo que esa es una de las situaciones más claras que tengo en este momento para convertirla en una verdadera obsesión. Como te digo, el nombre de la novela que voy a escribir, que estoy escribiendo, y que, bueno, refleja gran parte de lo que constituye
precisamente lo que es el núcleo familiar, el cariño que se debe tener entre padres e hijos, la forma de aproximación más directa y no dejarlos directamente pues en la situación de que los chicos ahora están pendientes del celular o del laptop para estar todo el santo día enfrascados como robots, sintiendo tampoco, muy poco, lo que representa la unidad familiar. Esas son las cosas que en este momento estoy en condiciones de reflejar. Gracias, querido Cucho. Quiero bendecirte a ti, que sigas acompañándonos tan lúcido con la sabiduría que te han dado los años, que te ha dado el tiempo que estás. Tus palabras de despedida de la sintonía de Bolivia en el programa agradeciéndote la gentileza, querido Cucho. Muchísimas gracias a ti, Toto. Un gran saludo y un gran recuerdo también para Silvita. Los quiero muchísimo, los llevo en el corazón permanentemente, a toda esa gente maravillosa de Eclesia. Un gran abrazo y que Dios me los bendiga. Gracias, igualmente, querido Cucho. Un honor haber hablado contigo. Bendiciones.